revelado este mes, y el Señor hizo una referencia, bueno, en el Nuevo Testamento, hermano, en los Evangelios, una de las referencias más concurrentes que usaba el Señor Jesucristo era el profeta Isaías. Era alguien que él usaba con recurrencia, y en una ocasión que él lo estaba mencionando, amén, estaba viniendo a esta referencia de Isaías, el Señor dice, bueno, Isaías no se equivocó, dice, Isaías escribió, dice, este pueblo me oye pesadamente, este pueblo tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, dice, porque la causa ha sido que su corazón se ha engrosado. Eso está ahí en Mateo capítulo 13. Y cuando el Señor Jesús, hermano, amén, habla respecto a lo que se había profetizado y a lo que él estaba viendo ya con sus ojos, amén, es que, aleluya, las personas cuando hablamos del mundo espiritual, aleluya, tienden a tener estas características. A alguien, amén, que no tiene la revelación de Dios sobre su vida, bueno, tiene esa característica que aunque tenga oídos, no oye, y aunque tenga ojos, no ve. Entonces, es muy importante entender, hermano, que el mundo en el que tú y yo estamos intentando vivir, el mundo por el cual tú y yo estamos esforzándonos para vivir dentro de él, que es el reino de Dios, pues es un tema importante porque normalmente no es algo que se asimile solamente en términos físicos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, hablando de la revelación, y tiene que ver con la adoración. La adoración, hermanos, si lo vemos desde el punto del hebreo y del griego, son lenguas que definen etimológicamente a la adoración en acciones, en cuestiones físicas. Adorar es servir, adorar es honrar, adorar es glorificar, adorar es exaltar. Y tienden a tener esos términos donde la acción física, hermano, amén, está relacionada a la adoración. Sin embargo, en una de las definiciones de esta palabra, en ese sentido de tener un poco de conocimiento respecto a lo que la Biblia dice, digamos que en términos más actuales, si quisiéramos tratar de ocupar la palabra adoración en algo más actual, pues tiene que ver, hermano, con darle la debida honra a Dios. Y para que un hombre entienda la adoración, tiene que entender lo que es darle verdaderamente la honra al Señor. Ahora, para darle la honra a Dios, la honra correcta, tendríamos que entender la dimensión de Dios. Y te voy a poner un ejemplo sin que te ofendas, pero solamente es un ejemplo. Si yo en mi ofrenda pongo 500 pesos de ofrenda, ¿eso sería honroso para Dios? ¿Usted qué piensa? Darle la honra debida. Si tú asimilas a un Dios pequeño, para ti es muy honroso darle 500, porque tu dimensión de Dios es así. Entonces, ¿qué quiero darte a entender, hermano? Que hablar de adoración es tratar de entender realmente cuánto sería lo correcto para yo poder honrar a Dios. Y no solamente hablando del dinero, nada más te puse un ejemplo, es una figura. Ahora, si hablamos de servirlo en esta directriz de adoración, ¿cuánto sería bueno servir a Dios durante el día? Si hablamos de este Dios que es eterno, de un Dios que dice que las aguas de los mares las puede tomar con la palma de una mano. Si hablamos de un Dios que la Biblia nos dice que este planeta solamente es el estrado de sus pies, como para que tengamos una idea de quién es Dios. ¿Sí está acá? Entonces, cuando nosotros no alcanzamos, hermano, a tener clara esta dimensión de la grandeza de nuestro Señor, quizá estamos adorando incorrectamente, porque estamos creyendo que adoramos con certeza y realmente lo que estamos haciendo es muy pequeño si volvemos a esa definición.
darle la gloria debida a su nombre, honrarlo debidamente. En el libro de los Hechos, capítulo 17, así que hoy vamos a hablar acerca de la adoración, que tiene que ver, por supuesto, está adherido a la revelación de Dios, a un Dios que se revela. Y el libro de los Hechos, capítulo 17, entonces si entendemos lo que decía el Señor Jesús, tomando como referencia a Isaías, pues estamos batallando contra una naturaleza de tener ojos y no ver y de tener oídos y no oír. Y eso es lo que debería de llevarnos a atender la realidad de la adoración. En el libro de los Hechos, Pablo viene a Atenas, él está en su viaje misionero, llega a Atenas y en el versículo 22, Hechos 17, 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ¿sí está ahí? Es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a partir de la inscripción que tenían los atenienses, Dios, en su ciudad, Pablo, Señor, aleluya, toma, aleluya, la palabra para hablar de tu grandeza, de tu poder, de tu autoridad, de tu señorío. Y que así como esos hombres, Señor, adoraban quizá en balde, adoraban a quien no conocían, Señor, podríamos hoy nosotros estar teniendo, Señor, ese sesgo, esa intuición de adorar sin que realmente lo estemos haciendo, Señor. Te ruego esta noche, Dios, que te reveles a nuestras vidas para entender, Señor, tu grandeza y en nuestra pequeñez hacer el mayor esfuerzo, Señor, por glorificarte, por exaltarte, por servirte, por adorarte, mi Dios. A ti toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti todo el poder, Dios, porque tú eres digno de ello. Te damos gracias en Cristo Jesús por tu palabra, por la herencia para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, Pablo está hablando con hombres que no solamente, aleluya, lo tienen en la mente, no solamente, hermano, aleluya, es una práctica, sino que se atrevieron a poner la inscripción, aleluya, en su altar, a tener una inscripción en todo lo alto, hermano, para que las personas vieran al Dios no conocido. Y a ese Dios que no conocían, ellos adoraban, ellos buscaban servirle, ellos ofrendaban y hacían, hermano, aleluya, toda esta
práctica, aleluya, religiosa, pero Pablo llega y empieza a predicar el evangelio. Pablo llega y comienza a hablar del Dios que resucitó, comienza a hablar del Dios que envió a su Hijo, comienza a hablar, hermano, de la salvación. Y para el ateniense, hermano, oír algo nuevo era algo, amén, que le daba comezón en el oído. Ellos eran hombres preparados, eran hombres de letras, eran hombres, hermano, que estaban abiertos, amén, al conocimiento. Y dentro de esta cultura, dentro de esta educación que ellos tenían, hermano, habían dispuesto un lugar y un tiempo para generar adoración. La cuestión es, hermano, que una adoración sin revelación, una adoración sin la doctrina correcta, una adoración sin discipulado, hermano, es algo que se hace, amén, al aire, es algo que se hace sin que pueda apuntar correctamente hacia el Rey de Reyes, hacia el Señor de Señores. Y no estamos lejos, ninguna sociedad y ninguna iglesia, de pasar, hermano, por un tiempo así en la vida. Porque el mismo Isaías y Jesús, aleluya, citándolo a él, amén, dijo, es que tenéis oídos y no oís, tenéis ojos y no veis, su corazón se ha engrosado y por ende no pueden, amén, atender a esto. Ahora, una sociedad tan adelantada para sus tiempos, una sociedad tan culta para sus tiempos, hermano, nos muestra, amén, que es necesario al hombre que Dios pueda revelarles, que Dios pueda mostrarles, de tal manera que la adoración que una iglesia levanta, la adoración que un pueblo levanta a su Dios, hermano, tiene que estar constituido, tiene que tener el tuétano de la revelación en cada acción. De lo contrario se convierte, hermano, en solamente actos físicos que nos cansan, que nos agobian, que nos frustran, en actos, hermano, físicos, aleluya, que tienen que ver más con una satisfacción personal que con realmente buscar, honrar y glorificar a aquel que hizo los cielos y la tierra con su sola palabra. Y es que la iglesia hoy día, hermano, necesita enfocar sus fuerzas, su espíritu, amén. La iglesia necesita enfocarse para adorar verdaderamente al Señor. La adoración, hermano, es algo, aleluya, con lo cual Dios desde los principios, amén, estableció con un pueblo. Dios le dijo a su pueblo, tú no te harás imágenes, yo no quiero compartir, aleluya, lo que tú vas a hacer en un altar. Yo no quiero que tú compartas, aleluya, esa adoración que puedes darme a mí con algo más. Adorar, hermano, no es cualquier cosa delante de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 32, hay una de las historias más tremendas que nos presenta el Antiguo Testamento respecto a la forma en la que el pueblo de Dios, hermano, se comportaba. Éxodo 32. Versículos 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mira la mezcla. Él hace con buril un becerro y menciona al yo soy, a Jehová.
Él hace un becerro para poder atender a la satisfacción del ojo de los hombres y busca que los hombres, hermano, hagan una acción que pueda agradar a Dios. Es que cuando hablamos, hermano, de la adoración no puede contener, hermano, aleluya, satisfacción a mi vida para que yo crea que estando satisfecho yo estoy glorificando y honrando a Dios. Es que muchas veces creemos que adorar a Dios es sentirme bien yo. Es que creemos que adorar a Dios, hermano, aleluya, es una tajada de emoción sobre mi vida. Que adorar a Dios tiene que ver con el llanto, que adorar a Dios tiene que ver con mi paz, que adorar a Dios tiene que ver con mi confianza. No. Adorar a Dios, hermano, tiene que ver con la plenitud de entregar mi vida a un Dios, de entregarle mi vida a aquel que me llamó, que quizá en esta entrega que le hago a Dios, yo no voy a estar muy contento porque mi carne no está siendo satisfacida. Porque yo no puedo estar quizá, aleluya, hoy tan cómodo porque tengo que tener un servicio que agrada a Él y que quizá está truncando mi sueño, truncando mi anhelo. O quizá hoy tú y yo queremos ver al becerro y querer adorar a Dios. Es que tenemos que entender que nadie puede servir a dos señores. Tenemos que mirar, hermano, aleluya, si tu adoración está en búsqueda de tu satisfacción o si la adoración a Dios realmente, hermano, aleluya, está teniendo que ver con que Él reciba la gloria de vida. Porque un pueblo que adora a Dios, hermano, no puede tener sus ojos puestos en Él. ¿De dónde nace la necesidad de tener algo que ver? Que ellos dicen, no sé qué le pasó a la autoridad, no sé qué le ha pasado a la cabeza, no sé qué le pasó al que nos sacó, no sé qué le pasó al que nos guía. Es que pareciera cosa nada, hermano, vivir bajo autoridad. Es que pareciera cosa nada, aleluya, no tener autoridad. Pero cuando no hay autoridad sobre nosotros, hermano, entonces buscaremos tener algo que supla eso. Y entonces tú y yo reconfortaremos el alma, no el espíritu, el alma, esa emoción, esa inteligencia, creyendo, aleluya, que estamos adorando a Dios, pero no estamos adorando a Dios. Simplemente hemos creado una figura de tal manera que nos sintamos bien haciendo algo. El problema en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es que vemos que los hombres a los cuales no se les ha revelado Dios, hermano, no pueden adorarlo a Él verdaderamente, que tienen algo que no es Dios y ahí centran su fe, y ahí centran su emoción, y ahí centran, hermano, sus deseos, y ahí centran sus anhelos, y ahí incluso pueden llegar a centrar su destino, pueden llegar a centrar su llamado, sirviendo a alguien que no es Dios. Hablar de la revelación de Dios hacia el hombre, hermano, amén, es que el hombre no pueda confundir. ¿Qué hago para Dios? ¿Qué merece Dios? En este punto es muy importante entender, porque si tú y yo no alcanzamos a comprender si adoramos o no, si tú y yo no alcanzamos, hermano, a discernir si soy alguien, hombre o mujer, que adore a Dios, si eso no puedo discernirlo, si no puedo comprender que quizás solamente me he estado apapachando y no estoy adorando a aquel que me llamó, entonces podría yo estar, aleluya, en una encrucijada donde quizá sin darme cuenta tengo idolatría en mi corazón. Y la idolatría, hermano, aleluya, tiene que ver, amén, con algo que es la adoración, pero es un culto más hecho hacia una imagen. La palabra idolatría, para que tú y yo podamos definir eso, viene de dos palabras del griego. Uno es eidolón, eidolón, que significa imagen o figura, y la otra palabra es latreía, que significa adoración, culto o servicio.
Y esta etimología, estas raíces las unes y significan adoración o culto a las imágenes. Así que lo que estaba haciendo el pueblo, hermano, era estar dándole culto a algo hecho por mano de hombre, a algo que sus ojos podían ver, a algo que sus manos podían palpar. Porque no sabían qué había pasado con Moisés. Y ellos necesitaban, hermano, aleluya, adorar. La cuestión es, hermano, amén, que Aarón edifica esto y Aarón dice, mañana será fiesta para Jehová. Y en esta confusión, en esta mezcla, hermano, el hombre aún no se escapa en el 2026. Todavía quiere, amén, tener esa parte de él. Todavía quiere ser él, pero haciendo algo para Dios. Y la adoración no es así. La adoración requiere de tu alma, de tu mente, de tu corazón, de tus fuerzas, de cumplir el primer mandamiento. En el libro, hermano, aleluya, vamos a los evangelios, en el libro de Juan, capítulo 4, si está aquí, Juan, capítulo 4. O sea, los hombres vieron las maravillas y tenían la inscripción en su corazón al Dios no conocido. Vieron todo lo que Dios hizo con el pueblo de Egipto y con Faraón, y ellos traían en su mente al Dios no conocido. Es que parece algo sencillo. Y yo te digo algo, hermano, estoy seguro que todas las personas que puedan estar aquí alrededor y nos vean entrar a la iglesia, ellos asimilan que tú y yo conocemos a Dios. Por vernos aquí, por vernos con una Biblia, las personas han de decir, él conoce a Dios. Pero lo que refleja un conocimiento es cómo está nuestra vida de adoración. Porque la adoración te reclama darle a Dios lo correcto. Y te digo algo, hermano, nuestra vida entera no puede alcanzar para darle a Dios lo que Él merece. Pero nosotros vivimos en ese estilo de vida para intentar cada día de nuestras vidas adorarlo, glorificarlo y exaltarlo. Aunque eso dependa, y no quiero irme muy telenovelesco, aunque eso representara mi felicidad en este mundo. Es ahí donde tenemos broncas en nuestro cora. Porque no voy a perder mi felicidad en este mundo para adorar. Puedo adorar como el pueblo de Israel. Puedo tener mi becerrito y di oro, pues y dime ofrenda. Es importante entender, mira lo que dice esta porción de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Juan 4, del 20 al 24. Nuestros padres, está el Señor hablando, aleluya, con esta mujer que se encuentra, la mujer samaritana, y ella habla y dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, fíjense lo que dice Jesús, Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, la adoración no puede quedarse solamente en la expresión de una máquina que hace cosas, no puede quedarse en la expresión de esta maquinaria, aleluya, llamada iglesia, que hace y hace y hace y hace. No se puede quedar, hermano, en lo externo de lo físico.
Para que se convierta en adoración un acto, tiene que estar, hermano, aleluya, relleno de algo espiritual, para que nuestros actos, aleluya, amén, puedan convencer a Dios de que estamos adorándole de verdad. Necesita ser algo espiritual. Y es aquí, aleluya, como dijo Lewis dijo: necesito ir más allá y más adentro, refiriéndose, hermano, a la adoración, refiriéndose, aleluya, a que no puedo quedarme en lo externo de un acto, a que por ello, aleluya, a la iglesia, por ello al pueblo de Dios, hermano, constantemente, aleluya, se le está adoctrinando respecto a su vida espiritual, respecto a una vida donde la palabra, el ayuno, aleluya, y la oración sean, aleluya, la base que constituya sus acciones. Cuando nosotros, hermano, estamos buscando hacer algo para Dios, y podemos hacerlo bien porque aprendemos a hacerlo, pero esto, hermano, aleluya, carece, aleluya, de lo espiritual. Es como si nuestros actos para Dios, aleluya, tuvieran esa osteoporosis, esos huesos que se quiebran, esa parte, hermano, que tendría que ser fundamental, estructuralmente hablando, aleluya, el espíritu moviéndose en nosotros, estuviera, amén, quebradiza, porosa. Porque para que el hombre pueda adorar, necesita entender lo que Pablo le describió a los atenienses. Este Dios que ustedes no conocen, este Dios creó el mundo, este Dios te ha fijado los tiempos y también te ha fijado límites. Y cuando nosotros no alcanzamos a entender la grandeza de Dios, hermano, es entonces que estamos satisfechos con darle algo. Quizá para ti, quizá para mí, ese algo es mucho. Pero tenemos que entender que siempre que hemos dado, hermano, en cualquier área que tú quieras ver, jamás hemos dado hasta que nos duela, jamás hemos dado hasta que nos incomode, jamás hemos dado, hermano, o a lo mejor sí lo hemos dado una vez o dos, pero no es nuestro estilo de vida. Y el estilo de vida de la adoración es en espíritu y es en verdad. Es algo, hermano, aleluya, que hace que la carne nunca esté a gusto. Adorar a Dios, hermano, no es algo que tu carne te pueda aplaudir. Adorar a Dios, hermano, amén, no solamente te acabo de explicar, tiene que ver con el acto. Tiene que ver, aleluya, con ese tuétano, con esa parte interna espiritual. Cuando alguien va a hacer algo para Dios en cualquier ministerio y ese alguien no está viviendo espiritualmente, entonces ese hecho solamente se convierte en eso, en un acto. Y la vida del cristiano tiene que ser llevada a la adoración. Le dice el Señor, ni va a ser allá, ni va a ser aquí, ni no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de que la adoración proviene del Espíritu, le dice a esta mujer. Por eso el Señor, tú sabes el contexto que le dijo: si yo te diere del agua que yo tengo, si yo te diere de lo que yo doy, entonces tú no volverías a tener sed, jamás. Porque el Señor, hermano, estaba queriendo otorgarle a esta mujer su espíritu, para que esta mujer pudiera adorar al Señor. Una mujer, hermano, aleluya, que nos representa a nosotros como iglesia, una mujer con pecado, una mujer viviendo erróneamente, pero que el Señor sabe que si le da el Espíritu puede convertirse en una mujer que adore verdaderamente, en alguien, aleluya, que no siga recargándose en su pasado, sino comience a vivir por el Espíritu y pueda adorar al Señor donde quiera que se pare. Y Dios está buscando revelarse a la iglesia para que la iglesia pueda adorarle y la iglesia no viva en la confusión de una religión, hermano, adorando algo que no es Dios, adorando aquello que me satisface, que me llena, que me tiene contento. Es importante entender, porque cuando nosotros podamos dimensionar lo que Pablo le dijo a estos hombres en Atenas, ¿quién es Dios? Dice, y Él ha mandado que te arrepientas, y Él ha mandado que donde quiera que estés también te arrepientas. Porque cuando comprendes la dimensión de Dios,
Entonces a todos, a cualquiera de nosotros y en cualquiera de este mundo, se le podría quitar lo presuncioso de lo que le da Dios. Cuando un hombre entiende quién es Dios, así ore 24 horas al día, sabe que eso no es suficiente porque Él es mayor que eso. ¿Estás aquí? Y si yo le diera mi 90% y me quedo con el 10%, aún eso no es suficiente porque Él es mayor que eso. ¿Entiende usted, hermano? Que cuando Dios se nos revela, entonces sabemos. Y no se trata de vivir en la insatisfacción, se trata de vivir en el entendimiento de lo que hago. Por eso Pablo lo decía, no tengo de qué presumir, aunque pudiera tomar mis cartas, pudiera tomar mi currículum, pero nada de esto delante de Dios funciona. Mi justicia son como trapos de inmundicia. Porque sé a quién sirvo, porque sé a quién quiero adorar, porque sé a quién o para quién estoy haciendo las cosas. Y es ese Dios revelado que hace que nosotros como iglesia, como creyentes, digamos, me voy a seguir esforzando porque lo que hago no está siendo tan justo por el tamaño de mi Dios. ¿Se entiende? Ahora para esto, hermano, Génesis 17:1-4. Génesis 17:1-4. 17 del 1 al 4. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cosa fácil, ¿no? ¿Sí o no? Pues nada más sé perfecto, no pido más. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esa postración es una de las formas de adoración. No se trata de la parte física, se trata del reconocimiento de saber delante de quién estoy. Se trata, hermano, de la humillación de un pequeñito hombre delante de un Dios todopoderoso. Se trata de entender, aleluya, a quién voy a servir y quién me está solicitando vivir de cierta manera. Porque cuando el hombre entiende esto, cuando el hombre sabe quién es, el hombre no tiene ningún problema en su corazón, hermano, para humillarse. El hombre no tiene ningún problema para arrepentirse. El hombre no encuentra ningún pretexto para reconocerse pecador. Porque Dios se le ha revelado. Porque Dios, hermano, le ha mostrado quién es. Y el padre de la fe, el padre que tendría hijos que no se podrían contar como los granos de la arena, se postra ante aquel que merece adoración. Mateo capítulo 2 versículo 11. Y estos son ejemplos para que entendamos, hermano, lo que sí es entender contra lo que era no entender. Porque no entender, por mucho que tengas un altar, pero si no es Dios al que estás adorando, pues ese altar es idolatría. Como ahí en Atenas, Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y hoy, hermano, esto que yo te acabo de leer, esto es la tradición de un 24 de diciembre en México. De tener a un niño, cargarlo, pasearlo, ponerlo abajo de un árbol, queriendo representar algo, pero adorando algo que alguien hizo, generando idolatría en el corazón de los hombres, hermano, generando, aleluya, idolatría en el corazón de un pueblo que no entiende a Dios y que quizá, aleluya, honestamente quisieran adorar a Dios. Más allá de una cultura, más allá, hermano, aleluya, de solamente hacer el trámite de entender quién es Cristo. Hombres y mujeres, hermano, nuestro pueblo entero se vuelca a eso. Pero estos hombres también no estaban estableciendo una doctrina, no estaban estableciendo, hermano, una cultura, no estaban poniendo, aleluya, el principio de algo que habría que replicar año con año, no. Ellos estaban reconociendo a Jesús, el Hijo de Dios, estaban reconociendo al Dios mismo, y eso los llevó a postrarse y adorarse.
Cosa muy distinta a lo que es hoy un 24. Cotorrear, mezcal, baile, regalos, fiesta. De lo último que se olvidan es de Jesús. Perdón, de lo primero que se olvidan es de Jesús. Porque es como el becerro de oro. Ahí está. Pero vamos a hacer fiesta para Jehová. En esa fiesta no está Dios, en esa fiesta no hay un deleite espiritual. Esa fiesta es para mí. Es entender, hermano, que la adoración no se puede mezclar con una satisfacción carnal. Y quiero terminar con el libro de Apocalipsis, porque todos los hombres que entendieron quién era el Señor, se arrodillaron, le adoraron a Él exclusivamente. Apocalipsis capítulo 4. Versículos 9 al 11. Apocalipsis 4 del 9 al 11. ¿Está ahí? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos no están citando a Pablo. Pablo no está citando al Apocalipsis. Porque en el cielo se entiende quién es Dios por obviedad. Pero Pablo entendió en la tierra quién era Dios. Y si tú y yo, hermano, aleluya, no comenzamos a sentir cierto grado de preocupación por no comprender quién es Dios, entonces nuestra adoración seguirá en tela de juicio. Lo que Dios está buscando, según Mateo, es adoradores en espíritu y en verdad. Porque es el espíritu, hermano, el que puede darnos el discernimiento para no adorar algo que no conozcamos, para no adorar algo que veamos. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Así que la iglesia necesita entender que Dios tiene que revelárseles para poder otorgarle una verdadera adoración. Por eso se siente raro de repente cantar sin un instrumento. Por eso se siente raro de repente decir, pues ¿a quién le canto? O de repente se puede sentir raro, ¿y con quién hablo cuando oras? ¿Y como para qué ayuno? Porque quizá aún no se te ha revelado que estás agradando al Señor, que tu carne se está poniendo, aleluya, en adoración a Cristo. Es necesario, hermano, que el Dios revelado nos haga adoradores en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a adorar y vamos a alabar y vamos a orar y vamos a glorificar. Si lo que acabamos de leer en el Apocalipsis se diera cuando lo hace la iglesia en la tierra, ¿te imaginas la intermitencia? Porque la adoración y exaltarlo y darle acción de gracias y honrarlo y glorificarlo, allá es continuo. Allá, hermano, aleluya, tienen con claridad delante de quién se postran. Y nosotros, hermano, muchas veces no alcanzamos a tener dicha claridad. Y cuando no tenemos esta claridad de quién es Dios, por ende no podríamos tener una adoración perfecta. Por ende, muchas veces nuestra mano se ha cortado para dar, por eso muchas veces nuestro corazón se ha detenido para ensancharse. Por eso, hermano, muchas veces, aleluya, no hemos podido ir a más. Porque creemos que lo que se nos pide en la iglesia es más. Y lo puedo dar, pero no voy a dar más, porque con lo que doy es suficiente.
Para Dios, hermano, para Dios no es suficiente. Yo te podría decir, 25 años de cristiano ya es suficiente. Pues ya es suficiente, ya viví 25 años de cristiano, ya es suficiente. No, no es suficiente. Ay, híjole, es que ya he diezmado 24 años de mi vida, ya es suficiente. No, no, porque sé quién es Dios y eso no es suficiente. Cierra un momento tus ojos y medita esta noche. Medita y pregúntate y respóndete, hermano, ¿soy un adorador? Medita un momento respecto a todo lo que tú das, todo lo que tú haces. ¿Es la honra debida a su nombre? Eso que podrías tomar tú como algo presuncioso, ¿es suficiente para el Dios que honras? Eso que podría ponernos una medalla, que podría ponernos en un cuadro de honor, ¿crees que es suficiente para Dios? ¿De ese tamaño lo ves? Porque lo que Dios quiere esta noche, hermano, es abrirnos el entendimiento para que podamos entender, hermano, amén, que siempre podríamos hacer algo mejor y dar más hasta el punto de que nuestras vidas completas y enteras le pertenezcan a Dios. Hasta el punto, hermano, hasta el punto en que dejemos de ser nosotros, como dijo Juan, hasta el punto de menguar lo suficiente y que Él crezca en mí hasta que deje de ser yo y Él sea en mí completamente. Podríamos ser los de Atenas, podríamos ser el Israel en el desierto, podríamos ser esa mujer diciendo, pero si va a adorar aquí y tú adoras allá. O podríamos ser, aleluya, los hombres que cuando entendieron quién era, se humillaron, lo reconocieron. Porque Dios está buscando, hermano, no solo la acción física, sino que verdaderamente nosotros, aleluya, podamos hacerlo con el Espíritu y en verdad. Que podamos verdaderamente, aleluya, ser hombres y mujeres que hagan todo por su Señor, porque Él, hermano, merece 10 veces más de lo que hemos sido y hemos dado. Así que yo quiero invitarte esta noche a venir al altar para decirle, Señor, abre mi entendimiento, quiero comprender quién eres tú, quiero comprender, aleluya, qué mereces tú. Yo quiero comprender eso, ¿qué mereces tú?